acompaña, como les decía hace un momento, el abogado experto en temas internacionales y de la diplomacia, el licenciado Fernando Gómez Arbeláez. Gracias por estar con nosotros. Y me gustaría iniciar la conversa con uno de los titulares, precisamente por el comunicado en el día de ayer por parte del gobierno panameño. Hace unas 4 o 5 semanas estuvo aquí el licenciado Boris Barrios, ex fiscal electoral, y nos hablaba específicamente el licenciado Arbeláez de que el señor Ricardo Martinelli, desde la sede de la Embajada de Nicaragua en Panamá, él podía dar autorización para la utilización de su imagen en la campaña política, haciendo la diferenciación de no grabar nada desde esa sede y entendiéndose de que todo el material con anticipación había sido producido. Arranco por ahí por la conversa porque básicamente fue el tema de ayer que circuló y que ha generado muchas controversias. En materia electoral, el ex fiscal Boris Barrios dio su posición. En materia diplomática, nos gustaría escuchar la suya esta mañana. Buenos días y bienvenido. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. En realidad no creo que haya dudas acerca de que no se estén cumpliendo las disposiciones y las restricciones de las dos convenciones de asilo aplicables que ya se han comentado de forma reiterada, la Convención de La Habana de 1928, la Convención de Montevideo de 1933, no se aplica la de Caracas de 1954 porque no hay relación recíproca entre Panamá y Nicaragua porque Nicaragua nunca ha ratificado esa convención. No importa que Panamá lo haya hecho, Nicaragua nunca lo hizo. ¿Y qué dicen esas convenciones para entender su respuesta? De que es prohibido para un asilado hacer actividades que produzcan algún tipo de perturbación pública. La de Caracas todavía es mucho más específica, pero repito, no está vigente entre ambos países, que sí prohíben lo político. Ambas convenciones establecen que es prohibido. Sí, es una prohibición. El asilado, porque justamente lo que se busca con el asilo, con el concepto natural del asilo, es que no haya un motivo por el cual el Estado territorial, donde está pues ubicada la embajada, tenga por qué decir, no, es que este señor por algo está aquí siendo buscado por las autoridades porque incumple normas, está en actividades políticas. Y eso se evita justamente con que el asilado no participe en nada de asuntos internos, no necesariamente solo política, claro, en los asuntos internos del país donde se encuentra. Al no estar ratificadas estas dos convenciones, es decir... Pero la tercera, las dos primeras sí lo están. Las dos primeras sí lo están, y las dos primeras dicen que no se puede, aunque la ley electoral permita que él pueda dar permiso de su uso, o sea que lo que hemos estado viendo en vallas, en cuñas de publicidad, ¿es ilegal? El derecho internacional prevalece sobre cualquier posibilidad acerca de que un ciudadano participe, porque él está en un estatus particular, un estatus de asilado que Panamá no reconoce, pero que acepta su permanencia en la embajada porque respeta que la embajada de cualquier país en Panamá, en este caso Nicaragua, es inviolable. Y ahí entra otra convención a regir, que es la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. La embajada es inviolable, un principio que no se tomó en cuenta cuando ya sabemos se dio el caso de la Embajada de México en el Ecuador, en Quito, claro, que las autoridades ecuatorianas... Vamos a reiterarle a la audiencia. La primera convención que usted nos hablaba hace un momento, la segunda es la de Caracas, ¿en qué año? No, la primera es la de La Habana de 1928. Ajá. La segunda, la de Montevideo de 1933, que entra en el punto directamente, y la de Caracas del 54. La Montevideo tercera, en el 23. 33. 33. Y la de Caracas en el 54. La de Caracas es la que no hemos... No entra a aplicación porque no hay una obligación recíproca entre ambos países, porque Nicaragua nunca la ha reconocido, ni tampoco nunca ni siquiera la ha citado en la comunicación con Panamá. ¿Qué representaría esto? En que en teoría se esté violentando la Convención de La Habana de 1928 y se esté violentando la Convención de Montevideo de 1933. ¿Esto qué representa? Es algo grave que por eso mismo nos ha llevado, pues al menos a las autoridades de la Cancillería de Panamá,
en ya llamar a consultas a su embajador de Panamá, pues en Nicaragua, obviamente, el señor Martínez, creo que es, por razón de que ya ve que Nicaragua no tiene la menor voluntad de cumplir ni hacer cumplir dentro de su embajada estas normas en ambas convenciones, muy en especial la de Montevideo 1933. ¿Y esto a qué se debe? Porque ya Panamá, esta es la quinta nota que envía a Nicaragua con respecto a temas relacionados con el asilo del señor Martinelli. La primera, recordamos, el 9 de febrero, cuando niega el salvoconducto solicitado porque no reconoce la legalidad internacional del asilo concedido y por tanto entonces desde ahí en adelante ha estado protestando mediante notas de protesta que el señor Martinelli no cumple con estas restricciones y que Nicaragua aparentemente está siendo, diríamos en un término común, cómplice en la situación que se está dando dentro de su embajada. ¿Qué puede conllevar estas actuaciones, no? Ya usted me habla de 5 notas que han sido enviadas. Ha transcurrido mucho tiempo, creo que usted pudo haber estado aquí hace unas 3 semanas y recuerdo que yo le decía, va a pasar algo, va a ocurrir algo. De hecho, en el día, desde hace un par de días, está circulando mucho la supuesta información, licenciado Arbeláez, de que Panamá va a otorgar el salvoconducto al expresidente Ricardo Martinelli. Luego de que esta información estuviese circulando, vimos el comunicado en el día de ayer y pareciera contradictoria la información, a pesar de que viene en teoría de fuentes de mucha credibilidad, ¿no? Hablamos ahí hasta de periodistas. Entonces, ¿qué representa todo esto si en realidad fuese así, ¿no? Luego de esta nota, ¿puede realmente el gobierno panameño otorgar el salvoconducto al expresidente Ricardo Martinelli? O sea, esa vía primeramente, legalmente, pudiera estar a pesar de las 5 notas de las que usted ha hecho énfasis esta mañana. Bueno, si revisamos el lenguaje de esta última nota del día de ayer, 22 de abril, no da a entender de que haya voluntad en el gobierno panameño de conceder ese asilo que ya, como sabemos, pues fue rechazado en un comienzo. ¿Pero puede darse? Puede darse, pero no creo que el lenguaje esté encaminado hacia allá. Aquí puede ocurrir de todo. Sí. Recordando que hay muchos intereses políticos, mi estimado señor Arbeláez. Sí. Entonces le pregunto legalmente, pese a que hubo, o sea, no sé qué dice la norma diplomática, pese a que hubo 5 notificaciones con anterioridad de llamados de atención, etcétera, etcétera, ¿puede Panamá salirse con un salvoconducto? O sea, legalmente eso en el escenario puede estar. Puede estar, claro. Moralmente sí. Podemos pensar que es contradictorio. Primero haces una cosa y después haces otra. Completamente. Pero al final esas son las cosas que pasan constantemente en nuestro país. Tenemos que tomar en cuenta que un asunto, un tema, es el derecho internacional aplicable y otra cosa es la política, tanto exterior como interna, de un Estado, de un gobierno que diga, estamos conscientes que el derecho internacional nos permite no conceder el salvoconducto, y eso lo enfatizo porque ha habido discusiones en algunos temas y foros, pero eso no se puede dar si el Estado no lo concede. Pero el detalle está en que si hay un cambio de opinión o un cambio de gobierno, eso pudiera darse porque no hay nada que lo prohíba. Pero, al final ahí tendremos que ver las posturas, ¿no?, que se asuman en relación a este caso. ¿Cuál es el escenario? Vamos a poner ahora el plan B. Acabamos de poner el plan A, que es que después de 5 notificaciones se le pueda otorgar el salvoconducto al expresidente Ricardo Martinelli. El plan B es que no haya ningún salvoconducto, y en la anterior conversación con usted aquí, en Radiografía, hablábamos de la posibilidad de que Panamá rompa relaciones con Nicaragua. O sea, ¿cómo va este recorrido y por su experiencia diplomática, licenciado Arbeláez, cuál sería el escenario realmente en este caso? No es que sea un paso obligatorio que lleve hacia un rompimiento de relaciones diplomáticas, pero llamar a consultas a un embajador, que es una frase que se utiliza de manera muy diplomática,
porque no va a hacer consultas ni a consultar con nadie. Lo que el Estado está diciendo con esa acción es de que no considera que las relaciones bilaterales merezcan mantener a un embajador, que merezcan estar a un nivel el más alto nivel, que es a través de embajadores, con ese otro país. Porque en realidad no va a haber consultas. Aquí lo que se quiere decir, señores de la República de Nicaragua, no creemos que con su conducta a través de la situación en la embajada en Panamá merezca que nuestra relación bilateral esté al máximo nivel de embajadores. Por tanto, estamos llamando al nuestro por un tiempo indefinido, que la nota no lo dice. Pero la nota en su lenguaje, ese es un punto me parece que hay que enfatizar, es fuerte, es un lenguaje, no es común en notas diplomáticas, lo que da a entender que sí, el camino va hacia allá. Pero hay un detalle. ¿El camino va hacia dónde? Hacia un rompimiento de relaciones, porque ese es es decir, no tiene indispensable que seguir ese camino, pero es que no hay otra forma de interpretarlo. Y ahora le pregunto, entendiendo de que estamos a 2 semanas del proceso de elecciones, donde la Cancillería que está actualmente no va a ser la Cancillería que va a seguir luego del 1 de julio. Lo más probable, ahora sí. Ese escenario, digo, puede que pase que se mantenga el gobierno del PRD, porque esa también es otra opción y siempre se la reitero, es la ciudadanía. O sea, en el engranaje puede ocurrir absolutamente de todo, con 8 candidatos y el voto fragmentado y dividido. Y si el PRD, como le he dicho al PRD, sale a votar como vota PRD, esa opción está y no podemos hablar de un tema de fraude electoral. Hay que hacer la suma y la multiplicación absolutamente de todo. Pero vamos a poner el escenario. Es saludable que a 2 meses de las elecciones, donde vamos a elegir los panameños a un nuevo presidente de la República, y en donde en un par de meses, el 1 de julio, señor Arbeláez, entra una nueva administración, con un nuevo canciller, con una nueva política de visión del país, llevar al Estado panameño a un rompimiento con Nicaragua por este caso, o lo saludable sería que la nueva administración tome las riendas a partir del 1 de julio y defina qué es lo que va a ocurrir. Yo creo que si bien es importante tomar en cuenta que va a haber un cambio de gobierno, o lo más probable que lo vaya a nivel de figuras desde el 1 de julio próximo, igual hay que reconocer también de que se está incumpliendo con normas internacionales que afectan como dice la nota de la Cancillería, afecta a la integridad territorial de la República de Panamá. Y la soberanía panameña no puede esperar. No podemos esperar que un nuevo gobierno a partir de julio tome nota sobre el asunto, porque sí se están violando las convenciones. Hay que recordar también que la última nota anterior a la de ayer de parte de la Cancillería tenía más de un mes. O sea, si se ha incumplido, porque yo creo que cualquiera que haya revisado las redes sociales en Panamá se da cuenta que hay grabaciones, que hay videos, que hay publicidad política que se ha grabado dentro de esa misión diplomática nicaragüense. No hay la menor duda. Es decir, no hay que ser un técnico ni un experto digital. Hay grabaciones y videos desde la sede. Hay grabaciones que se da cuenta uno que si es la puerta, que si es esto, es decir, que hay publicidad, sí. Hay grabaciones claramente. Miren, no me he percatado de eso. He visto mucho chroma key, muchas imágenes en verde. No, si las hay en apoyo a candidatos, la visita de los candidatos a cualquier tipo de reunión interna. Eso sería violentar claro. estas 2 convenciones, la de La Habana del 28 y la de Montevideo del 33. Regreso a la pregunta que le hacía un momento, ¿no? Siendo usted diplomático, olvidándonos del caso en mención. Sí. Olvidémonos del personaje. Claro. Del expresidente Ricardo Martinelli. ¿Saludable o no para una nueva administración tomar una decisión como esta de romper relaciones con Nicaragua? Eso es lo primero, olvidándonos del candidato, ¿no? Porque es lo mismo que ahorita mismo se está hablando con respecto a la posible participación del señor Mulino en las elecciones, a 12 días ya, hoy, para el proceso electoral. El poder inhabilitarlo, ¿sería saludable o no? Lo pongo en el mismo escenario de romper relaciones estando una nueva administración por entrar a partir del 1 de julio. Esa como la primera pregunta. Y la segunda, si
se da el escenario de que Panamá rompe relaciones con Nicaragua. Entra el nuevo presidente y dice, no, ya vamos de nuevo a consolidar nuestras relaciones diplomáticas. ¿O eso es un proceso largo para que esa parte también nos las explique en el caso de que se dé el rompimiento de relaciones con Panamá y Nicaragua? ¿En cuánto tiempo se restablece esto con la nueva administración, si fuese ese el caso? Las dos cosas, licenciado Arbeláez. La primera. La primera, nunca es saludable, nunca es recomendable un rompimiento de relaciones diplomáticas entre dos países. ¿Por qué? Porque siempre se busca un buen entendimiento, medidas oficiosas, medidas de conversación, negociación que lleven a un entendimiento común. Nunca es saludable, repito, nunca recomendable. Al mismo tiempo, hay que ver también que los estados tienen que ser celosos y cuidadosos de su soberanía. Claro. Y este es el caso. No es recomendable hacerlo, aquí hay una coyuntura. ¿Es recomendable hacerlo a meses de una nueva administración? Yo diría que la Cancillería y cualquier gobierno tiene obligaciones hasta el último día del mandato de ese gobierno. Por ende, si la situación lo amerita, yo creo que sí lo puede hacer, porque el nuevo gobierno puede desandar lo andado. Se ha dado en muchos ¿en cuánto casos. Tiempo? A eso ahora voy. Eso no va a requerir mayor tiempo de darse el caso y tener la voluntad ambos países de decir, bueno, es que el gobierno anterior no tenía la misma visión, la misma perspectiva de los hechos. ¿Hay un límite de tiempo para poder entablar nuevas relaciones? No lo hay. Puede ser que a los pocos días ya entre el nuevo gobierno, se intercambien embajadores. ¿Y cómo quedaría la imagen de Panamá ante el mundo? O sea, yo me estoy poniendo ahorita mismo como de árbitro desde afuera, sí, sin tener una posición a favor o en contra, pero que se rompa relaciones y luego entre una administración y entable nuevamente relaciones. ¿Saludable o no saludable? Internacionalmente, diplomáticamente hablando, ¿no? La imagen de Panamá ante el mundo, más que todo, está dependiendo de qué acciones Panamá haya tomado o deje de tomar. ¿Y a qué me refiero? Es decir, ya por un lado había pasado más de un mes desde la última nota hasta la de ayer, y decía, es decir, lo que está pasando requiere que el Estado panameño actúe con mayor premura, es decir, con mayor rapidez, porque más de un mes sin decir nada no cabe. Segundo, recordemos también que al mundo le llama la atención, mundo y también el tema interno, de que a la fecha de hoy, antes de hablar de un rompimiento, Panamá tiene que comunicar al gobierno de Nicaragua, primero, cosas que no ha hecho, primero, que hay una sentencia en firme en contra del asilado, que oficialmente no se le ha comunicado al gobierno de Nicaragua, y segundo, que ya que hay una sentencia en firme de parte de las autoridades judiciales panameñas, claro, que el asilado debe ser entregado a las autoridades panameñas. Tampoco eso se le ha comunicado a Nicaragua. Tenemos varias tareas allí pendientes, un caso que definitivamente sigue captando la atención no solo del país y del mundo, pero no quisiera que usted se fuera y quiera aprovechar los últimos minutos, sí, ya dejando el tema Nicaragua, hablar del Fondo de Ahorro de Panamá. Primero, los diputados dejaron plantado a la gente del Fondo de Ahorro de Panamá y a todos los empresarios. En una oportunidad fui a la Comisión de Gobierno para ver el tema de reforma al Código Electoral y también nos dejaron plantados como 2 horas. Yo sí me fui y no regresé, pues eso es una falta de respeto. Este es un tema tan serio, licenciado Arbeláez, y yo escuchaba las declaraciones del ministro de Economía y Finanzas hablar de que lo que se está buscando es que en este momento la administración no pague cierta cantidad, pero no que se altere, pero al final hay un tema de mucho trasfondo en este tema, ¿no?, del Fondo de Ahorro de Panamá. Quisiera que me evalúe 2 cosas. Lo importante del tema, no asisten los diputados y lo que tenemos que hacer. Yo diría que antes de haber plantado a aquellos que fueron invitados, están dejando plantado a todo el pueblo panameño. El Fondo de Ahorro de Panamá es el fondo de la nación panameña en su conjunto, en su totalidad. Y de que esta sesión de la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional se haya intentado dar, se puede decir que a espaldas del resto del país, porque uno veía las imágenes que mostraban que habían cuántos invitados, creo que 2 o 3 miembros de la Junta Directiva del Fondo de Ahorro, estaba creo que también un miembro del gremio privado,
creo que era del CONEP o APEDE. Ahí estaba el señor y Rosas. el resto del salón, que es uno de los más grandes, creo que es el salón Alvarado. Titi Alvarado. Titi Alvarado, está vacío. Totalmente. Es decir, muy a diferencia de los días de la discusión del contrato minero por la Comisión de Comercio en ese entonces. Es decir, si nos ha interesado el tema de los auxilios económicos, que son cerca de 140 y tantos millones, más o menos, esto nos debe interesar 10 veces más. Estamos hablando de 1.300, 1.400 millones que no entraron al Fondo de Ahorro de Panamá y que por ley era una obligación del Ministerio de Economía y Finanzas porque vienen de la ACP, de la Autoridad del Canal. Deben entrar esos fondos pese a la pandemia, porque ese ha sido básicamente el argumento, Es que esa era la ley, y la ley hay que cumplirla. Sea quien sea. Sí, porque las leyes se cambiaron en la pandemia a conveniencia de las autoridades. Claro. En especial, la ley de la mal llamada responsabilidad social fiscal se cambió para aumentar los topes del déficit fiscal. Todo eso se cambió, pero esa ley no. Y año tras año, porque estamos hablando de que no se han incluido esos pagos de parte o provenientes de la Autoridad del Canal desde 2017, o sea, sí. 2018, 19, 20, 21, 22, 23, todos esos años dejaron de pagar ese aporte y nadie dijo nada. La ley hay que cumplirla. Si usted no paga algo en el banco, le quitan la casa, le quitan el carro, lo meten en la PC, o sea, el no pagar trae consecuencias. Y lo más importante, usted pendiente, mire, si alguien sabe quiénes son el resto de los miembros de esa comisión que no asistieron ayer, es importante que usted lo sepa. ¿Se merecen esos diputados regresar a la Asamblea Nacional? No, dice Chutupu que no. Eso es ser irresponsable, dejar a la gente plantada. Los políticos tienen esa mala fama, llegan tarde a las cosas y a veces ni van. Señora Arbeláez, que le vaya muy bien, que tenga un fabuloso martes, un martes lleno de muchas cosas bonitas.